Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez, nuevamente. La misión sigue. Alan Barrascut y Arturo Ceseña para compartir la palabra de Dios para este lunes 27 de abril. Lunes 27 de cuarentena, mi querido hermano. Y la iglesia nos propone la lectura de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 6, versículos del 8 al 15, para que lo busque después porque no vamos a leer la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 6 del 22 al 29. Vamos a empezar de una vez porque como hemos querido hacerlo más dinámico, más que la explicación sea un poquito más concisa y ya saben ustedes. Así que sin más vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón por estos medios que tú pones para que tu palabra corra. Te damos gracias por un nuevo día de vida, Señor. Te pido, Dios Padre Omnipotente, que bendigas esas iglesias domésticas que tú estás levantando en este tiempo de cuarentena. Y te ruego, Padre bendito, por las personas y las víctimas que están enfermas de esta peste, de esta enfermedad. Te ruego por todos ellos, Señor Dios bendito, y te suplico como todos los días, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y será renovada la faz de la tierra. Danos tu bendición para atender esta palabra y para poder abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a lo que tú nos quieras transmitir y decir por medio de ella. Espíritu Santo, yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la siempre obediente Virgen María. Gracias, Señor, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, mis queridos hermanos, dos lecturas buenísimas para el día de hoy. La primera, de Hechos de los Apóstoles, es cuando dice que Esteban, uno de los 7 diáconos nuevos que habían sido incorporados al equipo de la iglesia naciente después de Pentecostés, empieza a predicar. Y dice la escritura que tenía dos rasgos muy característicos de los discípulos. Primero, su predicación, al igual que la que hacían los apóstoles. Y segunda, los signos con los que iba acompañada la evangelización que él estaba haciendo. Y entonces fíjese que hay un grupo de judíos que lo escuchó y era una sinagoga llamada los libertos, los liberales, en italiano dice que le llamaban los libertini. Esta es una sinagoga como separada de la ortodoxa, de la formal, vamos a decir. Pero a ellos no les parece tampoco a pesar de ser un poco, como decimos, progresistas, judíos más separados de la ley. Pero a pesar de eso, por la envidia y por lo que sienten de que está jalándose a muchos judíos, dentro de ellos a muchos libertos, fueron y lo acusaron. Y entonces ahí sí fueron al Sanedrín. A pesar de que no tenían muy buena relación, vamos a decir como un grupo un poquito separado de nuestro Vaticano, por decirlo así, pero que estos ni tanto que se separaran, ni tanto que se alinearan, vamos a decir. Pues van a Sanedrín y le presentan con 2 testigos falsos para acusar a Esteban. Y Esteban, preparando su defensa, dice que mientras ellos lo veían, después de acusarlo, dice que veían su rostro un resplandor, como de ángel, pero en la original traducción dice que se veía un rostro, un resplandor, algo así como cuando Moisés en el desierto, después de ver la gloria de Dios, reflejaba una luz que no se sabía qué era, aunque sí se sabía, era el reflejo, el resplandor de la gloria de Dios. Y mire, por envidia, por celos, por cerrazón de mente y endurecimiento del corazón, la gente no entendió. Y ahí termina el pasaje de hoy. Ya sabemos a lo mejor lo que va a suceder con San Esteban.
Y luego nos pasamos entonces al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, y esa sí es muy interesante también, pues la escritura no es que nada una sea más o menos interesante, muy rica también en signos, en señales y en enseñanza. Y fíjese que dice la escritura que había pasado la multiplicación de los panes. La gente se sorprendió y se alegró de ver las señales y pan gratis, ¿verdad? Dijeron, hagámoslo rey. Y fue cuando el Señor se fue entre el monte, dice, y se fue a orar porque se dio cuenta. Dice, así termina el pasaje anterior. Entonces dice que les dice a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Llega la multitud al otro día. Los discípulos van y el Señor camina sobre las aguas y llega hasta la otra orilla. Entonces, cuando la multitud al otro día, ¿qué creen? Pues ya tenían hambre. Y dijeron, vamos allá, vamos a buscarlo. Y fueron a buscar al Señor efectivamente. Fueron a buscarlo. Y dice, y cuando se dieron cuenta, dicen, no, aquí sí hay una sola barca, aquí debe estar. En eso dijeron, no puede ser, vamos al otro lado del lago. Sin duda veían las barcas allá, no sé, pero fueron caminando, llegaron. Y lo primero que le dicen es, Señor Maestro, ¿cómo llegaste aquí? Y fíjese, esa era la novedad. Y entonces ahí el Señor les responde, les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Qué triste, mi querido hermano, qué decepción para el Señor que ver aquella multitud que realmente no lo buscaba por la palabra que dijo, por la persona que era, por la figura divina, por las señales que solamente, como dijo Nicodemo, solo alguien que viene enviado por Dios las puede hacer. No, ellos a lo mejor fue lo primero que le preguntan es por la curiosidad, por cómo viniste, la novedad. De ahí lo segundo dice, ¿lo buscaban por egoísmo o por hambre o por la comida gratis? Precisamente por eso el Señor en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 14 y 15 dice, cuando él vio que se alborotaron para hacerlo rey y se alegraron por lo que había visto, se fue al monte a orar. Pero fíjese que aquí dice también San Juan, dice que hay una palabrita en griego. Nosotros a lo mejor, pues como tenemos otra versión, no la podemos captar, pero es la primera vez que se usa una palabra griego que se dice eucaristeo. Aquí la tengo escrita porque ni yo la sé pronunciar o decir, pero dice eucaristeo, versículo 23, que en griego quiere decir acción de gracias. Y dice, desde Tiberíades llegaron otras barcas y atracaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias y comieron el pan. Otro dato curioso que escribe San Juan. Escribe eucaristeo, acción de gracias. Si le suena parecido a Eucaristía, a lo mejor, ¿verdad? Pero para que le suene bonito, dice donde comieron el pan. El pan. Ya el evangelio que, como les había comentado de San Juan, es muy teológico, muy elevado, ya venía dándole forma. Porque luego después de este pasaje, que es el capítulo 6, es donde viene el discurso eucarístico por excelencia. Fíjese que San Juan no dice donde comieron los panes, donde comieron, pero empieza a tomar forma y figura. Ya lo que nosotros celebramos desde hace 2000 años. Y para terminar nada más dice la palabra de Dios, dice, y ya ellos a lo mejor, después de que el Señor Jesús los interpela y les dice, me buscaban nada más por eso, ellos como que sintieron algo de verdad, dijeron,
no más por la novedad. Entonces le dijeron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjese en la pregunta. A lo mejor se sintieron mal de verdad y queremos seguirte, pero ¿qué tenemos que hacer de más, pues? Y Jesús les contesta, la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Palabra de Dios. Fíjese que les dice el Señor Jesús, no es lo que ustedes tienen que hacer, sino que creyendo, Dios hace en ustedes. Es al revés. Es lo que Dios hace en nosotros al tener la fe. No lo que yo le hago a Dios. Yo no le hago ningún favor a Dios porque Dios sigue siendo Dios. Como dice un dicho, Dios sin ti, sin mí, para no ofender a ninguno, Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Dios no soy nada. No soy nada. Creyendo en las obras, dice, creyendo en aquel que Él envió, voy a creer en las obras de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, espero que esta pequeña, breve reflexión sirva para ustedes. Le pido al Señor que la pongamos en práctica, Señor, como te he dicho todos los días, y te ruego, Dios bendito, que nos bendigas, que podamos entender y hacer vida esta palabra, y que no paremos ante nada, no te busquemos a ti por las obras, ni por lo que tú nos das y por lo que tú nos ofreces, sino que te sigamos porque tú eres el Mesías, el enviado por el Señor, por Dios Padre, para nuestra salvación. Que lo creamos con la fuerza y el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima, que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, mi querido hermano y hermana, y si Dios nos da vida, mañana nos vemos. Amén.